predicación, hermanos, de este día se llama Dios te puede responder solo con milagros. Dios te puede responder solo con milagros. Hermanos, quiero a manera de introducción decirles lo siguiente. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros cuando actuamos, nosotros cuando oramos, Dios siempre nos respondiera con un milagro? ¿A quién no le gustaría que Dios continuamente estuviera haciendo milagros en su vida? ¿A quién no le gustaría, hermanos, que tener la seguridad, la certeza de que cuando va a decir alguna palabra o cuando va a hacer algo, Dios definitivamente, hermanos, va a obrar y va a responder y lo va a hacer de manera poderosa? Yo creo que la respuesta es muy simple y es muy sencilla. Yo creo que todos. ¿A quién no nos gustaría únicamente estar viendo milagros en nuestra vida? Dios, dice su palabra, puede hacerlo. Y de allí el título de la predicación de este día: Dios te puede responder solo con milagros. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia, hermanos, en el que nosotros podamos ver a alguien, a un hijo de Dios que obraba de esa manera y que cuando oraba o cuando actuaba o cuando iba a hacer algo, Dios siempre lo respaldaba con milagros? Sí, la verdad es que hay muchos ejemplos, pero hay uno muy específico y es el que yo quiero que estudiemos el día de hoy. Pero quiero que veamos, hermanos, no solamente el actuar de Dios, es decir, no solamente los milagros de Dios, porque Dios es algo que puede hacerlo, sino que quiero que veamos la razón por la cual Dios el Señor decidió en la vida de esta persona actuar únicamente con milagros. Y entonces, hermanos, en la medida en la que cada uno de nosotros oremos, nos esforcemos en la vida cristiana y procuremos, hermanos, asemejarnos a este varón, muy probablemente Dios va a responder también en nuestra vida, hermanos, con milagros. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, por favor. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, por favor. Y quiero que el día de hoy, hermanos, estudiemos cuatro milagros, cuatro situaciones que se dieron a través del tiempo en la vida de este hombre, hermanos, en las cuales invariablemente, hermanos, había un milagro. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la detención de la lluvia, un milagro, hermanos, interesante e importante. Yo creo que en la medida en la que vamos a empezar a leer, ustedes van a saber de quién estamos hablando. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, vamos a ir leyendo poco a poco, hermanos, y conforme vayamos avanzando en la lectura, voy a ir haciendo una serie de explicaciones. Dice la palabra de Dios: entonces Elías, allí está el hombre del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces Elías Tisbita, él procedía de un lugar llamado Tisbe, por eso se le llamaba Tisbita, no era su apellido. Algunos piensan que ese era su apellido, pero no, era el lugar de origen. Es como Judas Iscariote, ¿verdad? Hace unos días el hermano preguntó ¿cómo se llamaba el papá de Judas? Dicen Simón Iscariote. No, Iscariote es porque él procedía de Iscariot, ¿verdad? Entonces Iscariote no era un apellido, era el lugar. En aquellos entonces, en tiempos bíblicos, se acostumbraba en algunas ocasiones, cuando uno hablaba de una persona, decir de dónde era. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a ubicarnos un poquito, hermanos, en el contexto histórico para poder comprender lo que está ocurriendo en Primero de Reyes y para poder traerlo al presente y poder también, hermanos, encontrar una aplicación práctica para nuestra vida. En primer lugar, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, hermanos, pasaba por un largo periodo de rebelión. Ellos se habían involucrado en la adoración a los Baales, en la adoración a Astarot o Astarte. Es decir, la idolatría ahora dominaba, hermanos, el pueblo de Israel. La idolatría, la rebelión, la indiferencia, el apartamiento de la ley de Dios, de la ley de Jehová, desde el rey, que era no la cabeza del pueblo, pero quien debería de preocuparse porque el pueblo conociera la Escritura, hermanos, hasta prácticamente todo el pueblo.
Debido a esta situación que estaba ocurriendo, hermanos, en la vida del pueblo de Israel, Jehová el Señor toma la decisión de levantar a un hombre llamado Elías con el propósito de enviarlo como profeta y hacerle saber al pueblo su descontento. Es decir, Dios no estaba de acuerdo en la manera en la que su pueblo estaba llevando a cabo su vida, y entonces levanta a un hombre. Pero no era cualquier hombre. Si bien es cierto, Elías, hermanos, era un hombre común como cada uno de nosotros, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Elías era un hombre, hermanos, que solía tener una comunión íntima con Dios. Cuando él se presenta delante del rey, quiero que observemos lo que dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías sabía que en ese momento en el que él va a confrontar al rey, y lo vamos a ver un poquito más adelante también con mayor amplitud, él sabe que Dios está con él, no así el rey. El rey no podía decir que estaba en la presencia de Dios porque él era el primer promotor de la idolatría. Sin embargo, Elías dice: yo estoy en la presencia de Dios. Lo estoy ahorita, lo estuve ayer, lo estoy siempre. Estoy tan seguro, que estoy tan en la presencia de Dios, que Él me está respaldando en este momento. Yo vengo contigo, pero no estoy solo. Y esto trae a mi memoria, hermanos, lo que pasó allá en la época del rey David. Cuando David, hermanos, va a enfrentar al gigante Goliat, el gigante Goliat, su estatura 2.90, toda su armadura, ¿verdad? Contra un joven, un adolescente quizás de 17 años, no más que eso. No fue capaz ni siquiera de cargar una armadura sobre sí, únicamente va con su honda, unas cuantas piedras en el zurrón, es decir, en el morralito pastoril. Y entonces Goliat cree que por su estatura y por su armadura, en este caso Acab cree que por su investidura real y por el poder que tenía, podía ir delante del profeta, hermanos, y enfrentarlo o confrontarlo. Pero no sabía que detrás de ese profeta había alguien, así como Goliat no sabía que detrás de aquel muchachito estaba Dios. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, había un gigante más grande que Goliat detrás de la vida de David, y había alguien más grande que el propio rey, que era el Rey de Reyes, que es el Señor. Y por eso Elías le dice: yo estoy en la presencia de Dios. Hermanos, un hijo de Dios, llámese hombre o mujer, para poder ver milagros de parte de Dios, tenemos que preocuparnos por siempre estar en la presencia de Dios, por asegurarnos, hermanos, que todo aquello que nosotros hacemos, sea pequeño o sea grande, ¿verdad?, esté cerca o esté lejos, Dios está con nosotros. De tal manera que yo pueda decir: mira, yo estoy aquí frente a ti, pero Dios está conmigo, yo estoy en su presencia y Él me ha pedido que yo haga algo. Hermanos, la palabra de Dios dice que los adoradores de Baal creían que Baal, hermanos, era el Dios de la lluvia, y por ende o por consecuencia era el Dios de las cosechas abundantes, y por eso lo adoraban. De tal manera que cuando Elías se presenta delante del rey y va a confrontar su idolatría, hermanos, con Baal, lo que está haciendo es retar al Dios que él está adorando y que todo el pueblo está adorando, para proclamar, hermanos, en su propia cara que en realidad el Dios de Israel era el que tenía el poder. Y le va a decir, hermanos, o le va a demostrar a este rey que el Dios suyo, en cuya presencia él está, él tiene la soberanía sobre la naturaleza. Él es soberano sobre la naturaleza. Y le va a demostrar que, si bien es cierto, ellos creen que Baal es el Dios de la lluvia, él les va a demostrar que el verdadero Dios de la naturaleza, el verdadero soberano de la lluvia, hermanos, es Dios, es Jehová. Quiero que, sin perder el primero de Reyes, porque vamos a regresar inmediatamente a él, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, capítulo 5. La vida de Elías, hermanos, fue tan trascendente, la forma milagrosa que Dios la forma milagrosa en la que Dios le respondía a este hombre, hermanos, pasó a la historia. De tal manera que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, que es Santiago, habla acerca de Elías y nos va a decir algo acerca de él. Porque quizás muchas veces, hermanos, cuando nosotros oímos hablar de un hombre o de una mujer de la Biblia, sentimos que están en un estatus o en un nivel que nosotros quizás nunca vamos a alcanzar. Pero no es así. La realidad es que si nosotros quisiéramos, hermanos, entregarnos de tal manera a Dios como Él lo quiere, nosotros podríamos llegar a ser como Elías. Dice Santiago 5:17, Elías era
hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esta frase? Que era un hombre común. ¿Sí me explico? Un hombre común, una mujer común que también tenía tentaciones, que también de repente quizás tenía cosas que a lo mejor no le agradaban o le molestaban. Sin embargo, Elías no se dejaba dominar por aquello, por el carácter o por el temperamento o por la forma de pensar o por la tentación misma. Aunque él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, sin embargo entendemos que las dominó. Porque vean lo que dice, o veamos lo que dice, y oró fervientemente. Sí, dice Santiago, era un hombre común, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué impresionante! No es que Elías oró y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y de repente empezó a caer la lluvia. No, él anunció cuánto tiempo es el que no iba a llover, hermanos, para que el pueblo entendiera realmente que provenía de Dios. Porque algunos podían pensar, bueno, tal vez la lluvia temprana no cayó, pero seguramente la lluvia tardía vendrá, así que no hay ningún problema. Pero no es así. Él determinó el periodo adecuado con el propósito de que en la tierra en su tiempo la gente percibiera realmente que esto estaba ocurriendo. Y dice por el poder de Dios, por la oración de Elías. Versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Vamos a regresar a 1 de Reyes capítulo 17 versículo 2 y 3, y mientras ustedes lo hacen, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Elías está delante del rey, lo está confrontando, todavía no está respondiendo Dios quitando la lluvia. Yo simplemente quise que fuéramos al Nuevo Testamento para que comprobáramos que la vida de este hombre trascendió, ¿verdad? A pesar de ser un hombre común como nosotros, que Dios le respondió. Pero vamos a analizar los detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente después de que Elías habló con el rey? Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Hermanos, la palabra de Dios en el libro de Romanos dice que los caminos de Dios son inescrutables. Es decir, que hay ocasiones en las que es difícil poder comprender la manera en la que Dios actúa, porque primero manda a su profeta, hermanos, a enfrentar al rey, y una vez que el profeta le ha dicho al rey lo que va a ocurrir, Dios mismo le dice, ahora apártate, ahora vuélvete, vete a cierto lugar y allí quiero que te escondas. La pregunta es, ¿el que Elías fuera a esconderse puede ser visto como un acto de cobardía? El que Dios le dijera a su profeta que fuera y se escondiera, podía ser comprendido como un acto de incapacidad de parte de Dios, al creer que en virtud de que el rey no respondería de la mejor manera, él no podría cuidar a su profeta, y por eso le dice que vaya a esconderse. La respuesta es no a las dos preguntas. No fue ni un acto de cobardía, y por supuesto, ¿verdad?, que no era un acto de incapacidad de Dios, porque Dios todo lo puede. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a su profeta, hermanos, que vaya y se esconda? Por varias razones. Porque Dios, hermanos, va a empezar a forjar en un hombre que ya creía en Él, que ya estaba listo para ver milagros como el que vería en un momento más, para prepararlo para ver otros milagros más grandes, más fuertes, pero para también poder experimentar en su persona que, si bien es cierto, él podía ver milagros de parte de Dios, eso no significaba que él no iba a pasar por el peligro, que él no iba a tener carencias, o que él no podía estar incluido en medio de la prueba que con toda justicia iba a vivir el pueblo de Israel, y en la cual él también iba a ser, hermanos, incluido. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, hermanos, en aquellos predicadores que van a la sierra, que van a los países peligrosos, que van a las zonas conflictivas a predicar la palabra de Dios, y que pueden llegar a pensar, interpretando incorrectamente la Biblia, cuando dice que agradables a los ojos de Jehová la muerte de sus santos o la muerte de sus hijos, y decimos, bueno, yo sé que en ese lugar hay peligro, pero voy a ir, ahí ya me están esperando para que me maten, pero la gloria de Dios me va a cuidar y ahí voy a ir y no va a pasar nada. No,
No. Si te puedes esconder, escóndete. Si puedes tomar otro camino, tómalo. Si las circunstancias te hacen estar ya en medio del peligro y hay que exponer la vida, pues entonces que Dios nos dé el valor para exponerla. ¿Sí me explico? Pero no es un acto de irracionalidad ni de cobardía el esconderse, porque aquí Dios le está diciendo a su varón, a su profeta: ve y escóndete. Pero al irse a esconder fuera del pueblo y no en el pueblo, a un lugar apartado, Dios le hace saber a su profeta lo siguiente: yo te voy a cuidar. Versículo 4. Beberás Primero de Reyes 17:4. Ya regresé ahí. ¿Ya regresaron ustedes también? Dice la palabra de Dios: beberás del arroyo, y yo, dice Dios, yo he mandado a los cuervos. Hace rato yo les decía, Dios le va a demostrar al pueblo que Él es soberano de la naturaleza al detener la lluvia o enviarla a través de su profeta. Ahora va a demostrar que Él es soberano también sobre la naturaleza, en este caso sobre los animales, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hermanos, la comunión que Elías tenía con Dios era una comunión tan grande, hermanos, que solamente le permitía sentir una cosa hacia Dios. ¿Saben qué es? Confianza. Va de nuevo. La comunión que Elías tenía para con Jehová su Dios era tan grande, era tan personal, era tan íntima, que solamente sentía una cosa respecto a Dios: confianza. Cuando tú confías en alguien, le das tu vida, ¿a poco no? Cuando tú confías en alguien, lo que te dice, lo que te pida que hagas, tú lo haces. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener confianza en Dios. Una confianza tal que nos haga hacer lo que hacía Elías. Quiero que, hermanos, consideremos una cosa. ¿Por qué Elías era un hombre que estaba a punto de ver un milagro a su oración y que más adelante vería más milagros? ¿Qué necesita hoy un cristiano para poder ver los milagros de Dios? Confiar en Dios y obedecerlo. Hermanos, Elías no cuestionó la orden de Dios. Señor, ¿por qué me tengo que esconder? ¿No que tú eres poderoso? ¿Por qué me tengo que esconder si tú me pediste que fuera con el rey? ¿Por qué me tengo que ir a un arroyo? Oye, Señor, discúlpame que te interrumpa, Señor, pero es que no me parece lógico que tú me digas que vas a mandar a unos cuervos a que me den de comer, Señor. Él no cuestionó la orden de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Hermanos, si tan solo los cristianos modernos únicamente hiciéramos lo que la palabra de Dios dice, Dios nos respondería solo con milagros. Pero los cristianos modernos, hermanos, tenemos la Biblia completa, la revelación completa de Dios, y estamos llenos de preguntas, llenos de porqués, llenos de cuestionamientos. ¿Por qué debo de consagrarme? ¿Por qué debo de bautizarme? ¿Por qué debo de ir a la iglesia? ¿Por qué debo de diezmar? ¿Por qué debo de leer la Biblia? ¿Por qué debo de evangelizar? ¿Por qué debo de conectarme? ¿Por qué debo de esto? ¿Por qué debo del otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me pide tanto? Y estamos llenos de porqués, pero tenemos una necesidad. Hermanos, quiero que oren en mi vida para que Dios haga un milagro. Queremos que Dios obre poderosamente en la salud, que Dios obre poderosamente en la economía, que Dios obre poderosamente en mi familia. Hermano, sí, claro que sí, vamos a orar por eso, pero ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cuánto realmente confiamos en Dios? Hermanos, yo aprecio mucho de verdad y anhelo que así siga siendo, que la iglesia me busque cuando tiene una petición para orar. Pero hermanos, en una ocasión platicando yo con una persona cristiana también, decía, bueno, pues es que yo cuando tengo un problema yo le hablo al pastor para que él ore, porque pues yo sé cómo está mi vida, pero el pastor no, entonces a él lo va a escuchar Dios. Hermano, las cosas no funcionan así.
Porque tú dices, bueno, yo no voy a vivir la vida cristiana, yo no voy a ser obediente, yo no voy a hacer esto, pero cuando yo necesite le voy a decir al pastor, porque yo espero que él sí debe de ser un hombre de Dios, y no, pues ¿para qué es pastor, no? Él sí debe de orar, él sí debe estar entregado, él sí debe ser santo, pero yo sé cómo estoy, pero por eso le digo al hermano, por eso le digo al grupo de oración, por eso le digo a la iglesia. No, está bien decirlo, está bien pedirlo, está bien hacerlo, hermanos, sigámoslo haciendo, pero nosotros somos los que queremos el milagro, entonces nosotros somos también los que debemos estar en comunión con Dios. Hermanos, es más, Elías ni siquiera trató de entender a Dios. Ese es el problema. A veces queremos entender todo. Quiero entender por qué Dios me está haciendo pasar por esta prueba. No, pues no sé. Quiero entender por qué Dios me permitió tener esta pérdida. No, pues yo tampoco lo sé. Quiero entender, no, simplemente hay que aceptarlo, simplemente hay que obedecer, simplemente hay que confiar, simplemente hay que hacer. Por eso en la semana que predicaba yo de una iglesia de éxito, de verdad, hermanos, que les pido de favor, escuchen esa predicación, no porque yo la haya dicho, sino porque es palabra de Dios. Dios quiere que actuemos. Regresemos a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Hermanos, hagamos a un lado todas nuestras dudas y cuestionamientos. Versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hermanos, los cuervos no dan, quitan, son animales carroñeros, pero le llevaron carne y pan. No me pregunten por favor de dónde la traían, pero le llevaban en la mañana y en la tarde. Y pasados algunos días, hermanos, hubo un problema. El arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Elías, ya entonces entendemos, ya había orado, ya estaba pasando el tiempo, los días, y vio como el agua del arroyo se fue consumiendo poco a poco. Sin embargo, Elías allí estaba. Allí se quedó, no se quejó. La situación también le iba a afectar a él. Hermanos, a nosotros nos está afectando la situación que estamos viviendo hoy. Hace unos días me escribió la hija de un pastor y dice, es que no entiendo. No entiendo por qué si mi papá es un siervo de Dios, está enfermo de COVID y está muy grave. Yo no entiendo eso, ¿por qué Dios hace eso? Y yo le decía, hermana, los cristianos no estamos exentos de sufrir las consecuencias que el mundo en general sufre. Si el peso baja, si el dólar sube, si la economía se contrae, si hay una pandemia, si hay un terremoto, hermanos, va a temblar en la casa y se puede caer la casa y nos pueden pasar muchas cosas. Elías se va a dar cuenta que la oración que él hizo también le iba a afectar a él. No había agua, pero hermanos, allí se quedó. Se dio cuenta que efectivamente valía la pena estar delante de la presencia de Jehová, que valía la pena creerle y enfrentar a ese rey y predicarle, hermanos, lo que el Señor decía, porque Dios realmente detuvo la lluvia. Hermanos, qué maravilloso, de verdad, qué maravilloso. O más bien, permítame corregir, qué gran reto y qué maravilloso sería, hermanos, que un día nosotros como hijos de Dios nos percatáramos, ¿verdad?, de que Dios en su gracia nos ha permitido llegar a ser hombres o mujeres como Elías, hermanos, y entonces que Dios responde con grandes milagros. Segundo milagro, Dios te puede responder solo con milagros. 2, la multiplicación del alimento. Vamos a continuar con la historia, Primero de Reyes 17:8. No me voy a mover prácticamente de ese libro, a menos que yo lo refiera, hermanos. Así que guárdenlo allí, por favor. Primero de Reyes 17:8. Hermanos que están en casa, ¿estamos en la presencia de Dios? ¿Quieres que Dios obre invariablemente con milagros en tu vida? Yo quiero eso en mi vida, hermanos. 2, la multiplicación del alimento. Primero de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Elías en su andar escucha y comprueba. Dios es soberano sobre la naturaleza. Él controla la lluvia. Comprueba, Dios es soberano sobre la naturaleza. Él tiene la capacidad de hacer que animales irracionales actúen, vayan a un lugar específico con una persona específica y le den alimento. 3, Él va a comprobar que ese Dios soberano sobre la naturaleza es soberano sobre la humanidad. Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Los profetas obligatoriamente tenían que ser sustentados por su propio pueblo a quienes le predicaban. Sin embargo, dado que el pueblo estaba muy mal delante de Dios, ellos no iban a tener el privilegio de sustentar este gran profeta. Escucha esto, hermanos. Aquí podríamos sacar una predicación aquí. Voy a compartir la idea muy brevemente. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad, la bendición de sustentar a su profeta que le predicaba la palabra. Pero estaban tan endurecidos de corazón, estaban tan involucrados en la idolatría, que ellos no tendrían el privilegio de sustentar al profeta, sino que lo haría, hermanos, una mujer impía. En la época de Jesucristo, no me voy a alargar porque tampoco quiero salirme del tema, cuando Jesús está hablando de las viudas de Israel, dice que Jehová no envió a Elías con las viudas de Israel, que lo mandó a Sarepta de Sidón. Ahora bien, Elías está allí en el arroyo, no se mueve, dice, Dios me pidió que yo estuviera aquí voy a esperar. Y Dios no se olvida de su profeta, le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahora, hermanos, entre el arroyo de Querit y Sarepta de Sidón había 160 kilómetros. Él tenía que ir caminando, tenía que salir de su tierra a una tierra pagana, y lo hizo simplemente porque Dios se lo dijo. De aquí a Puebla, hermanos, son 127 o 130 kilómetros. De aquí a San Juan del Río, Querétaro, son 167 kilómetros. Él recorrió 160 caminando para obedecer la voluntad de Jehová. Pero bueno, al final de cuentas la noticia era buena. Al final de cuentas la noticia era buena, porque le había dicho, mira, aquí ya no hay comida, ya no hay agua, ya no hay carne, pero te voy a mandar con una viuda, y ya le di orden para que te sustente. Y yo quiero pensar, hermanos, esto nada más me lo imagino yo, pero como Elías, dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dijo, bueno, voy a caminar, pero sé que cuando yo llegue allá me espera una buena mesa, una buena jarra de agua, ¿verdad? Una buena casa, un buen lugar donde voy a pasar los próximos 3 años y medio, pues tranquilo, ¿verdad? Paciente, mientras aquí el pueblo de Israel sufre por el agua, porque ya Dios dice el Señor que me ha mandado a un mejor lugar. Primero de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era una petición normal, había caminado, tendría sed, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermanos, qué contrariedad. Elías había obedecido, había confiado en Dios. Él escuchó de su voz, te voy a mandar a un lugar donde te van a sostener. Estaba pasando, hermanos, de un cuervo a una viuda. Al parecer las cosas se pondrían mejor, pero la realidad, hermanos, es que las cosas se iban a poner peor, al menos hasta este momento. Y saben una cosa, hermanos, quiero decirles lo siguiente: nadie tiene una vida fantástica. Nadie vive una vida fantástica. Yo como pastor, hermanos, no vivo una vida fantástica, y no conozco a un pastor, a un misionero, a un predicador, a un líder de ministerio o a un cristiano, el más consagrado, hermanos, que viva una vida fantástica. A veces podemos ir de mal en peor,
o de una prueba a otra prueba. Pero eso no significa que debemos de confiar, que debemos de dejar de confiar en Dios, o no significa que en medio de eso ya no vamos a ver milagros. De hecho, es en medio de esto cuando se ven milagros. Porque yo decía en la predicación anterior, hermanos, que cuando se aprende la ciencia del contentamiento, primero que nada en la escasez y en segundo lugar en la lucha diaria. Y si este hombre iba a aprender, entonces tendría que vivir escasez y tendría que enfrentar una lucha diaria en la que él tendría que darse cuenta, hermanos, que consagrarse no implica ausencia de bienes. Consagrarse a Dios no implica ausencia de salud, no implica ausencia de dinero, implica confianza en la provisión continua de Dios. Hermanos, ¿saben ustedes qué significa la palabra Sarepta? La ciudad que estaba en Sidón. Significa refinamiento. Dios estaba enviando a su profeta a un lugar a donde lo puliría todavía más. Qué impresionante. Ya era un hombre de Dios. Y acabamos de comprobar con el milagro de la detención de la lluvia. Podríamos decir que ya era un hombre que había alcanzado cierta madurez, cierta confianza en Dios. Pero Dios dice, todavía puedes hacer más. Hermanos amados, si Dios nos saca de una y nos mete a otra y después nos lleva a otra, es porque Dios está pensando o Dios nos está viendo, hermanos, como un diamante. Como un diamante al que en la medida en lo que lo vayas puliendo, hasta llegar a las 84 caras que puede tener un diamante, hermanos, que es prácticamente lo último, pero habla ya de una pureza extraordinaria y de un valor, hermanos, muy por arriba del mercado. Es lo que quiere hacer Dios. El diamante ya puede estar pulido, ya puede tener ciertas caras, pero si se trabaja sobre él, se puede todavía sacar una mayor perfección, una mayor belleza. Hermanos, tal vez nosotros ahorita como iglesia estamos en Sarepta, porque Dios a través de este tiempo de crisis nos está refinando, nos está probando, nos está demostrando que en medio de esto no solamente está con nosotros, sino que Él puede hacer milagros con nosotros, a través de nosotros, y puede usarnos para que otros vean milagros. Hermanos, 1 de Reyes 17:13, Elías le dijo, ya la mujer respondió, ¿sabes qué? La situación en casa no es muy buena, esto es lo último que tengo, y la verdad es que yo había pensado dejarme morir. Y es literal, hermanos, no es metafórico. En aquellos tiempos una viuda que no tenía un varón en casa, por eso es viuda, que no tenía una familia, que no tenía un sustento familiar, estaba destinada a la pobreza y comúnmente a la muerte. Así que ella está literalmente hablando, hermanos. Sin embargo, quiero que veamos lo que dice el versículo 13. Elías le dijo, 1, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué grande reto, hermanos. Qué grande reto. Qué gran prueba incluso para esta mujer. Ella ya sabía que este hombre era un varón de Dios. Y si realmente sabía que era un varón de Dios, ahora tendría que comprobar si ese varón realmente era varón de Dios y si realmente la palabra que él decía se hacía realidad en su boca. E increíblemente, hermanos, esta mujer tuvo más confianza que muchos que hoy nosotros decimos que somos cristianos y que seguramente lo somos, pero que no hemos llegado a ese nivel de confianza. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, qué impresionante. En algún momento de la conversación, o quizás en el camino, no lo sé, Dios le revela a Elías la situación de la mujer. ¿Sí se dan cuenta? Que la situación de ella no es buena. Y sin embargo, Dios le dice una cosa, no te preocupes, Elías, no te preocupes. Yo voy a multiplicar las cosas, yo voy a hacer que no falte. ¿Cuánto tiempo? Durante 3 años y medio. Es decir, hasta que la lluvia vuelva a la tierra, o el tiempo que faltaba entre el tiempo que ya había transcurrido estando él en el arroyo de Kerit y el que vendría todavía en la lluvia. Hermanos, en medio de la crisis, hermanos, Elías hizo una cosa con esta mujer. ¿Saben qué fue? La exhortó a confiar en el Dios de Israel, diciéndole,
no temas, confía. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer con nuestros vecinos, que hoy en día están sufriendo, que están enfermos, que están pasando crisis, que están pasando lo que ya hemos dicho una multiplicidad de veces, ansiedad, miedo, temor, angustia, es: no temas, confía en mi Dios. Confía en mi Dios. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra. En medio de esta crisis, la exhortó a confiar en el Dios de Israel, hermanos. Le dio ánimo, la invitó a hacer a un lado el miedo, hermanos. La convenció, escuchen esto, la convenció de poner su vida en Dios. Elías otra vez no se quejó, no cuestionó, simplemente confió en la provisión continua de Dios. Dios, hermanos, tiene ayuda para nosotros donde menos la esperamos, y va a obrar siempre que estemos dispuestos a confiar en su palabra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo acción, hermanos, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Hermanos, escuchen la siguiente idea. La viuda ofrendó para sostener el ministerio y la vida de Elías, el profeta de Dios. Ofrendó su vida, ofrendó lo último que tenía, y Dios la honró multiplicando sus bienes. Hermanos, la viuda ofrendó para sostener el ministerio y la vida de Elías, el profeta de Dios, y Dios le multiplicó sus bienes. Hermanos, esta mujer, permítame usar esta palabra, no sé si de momento es la más apropiada, le robó, porque no sé si usar ganó, o recibió, creo más bien, el privilegio que todo un pueblo tenía: sostener al profeta de Dios, y la bendición fue para su casa. Hermanos, de verdad que qué maravilloso. Yo les motivo, hermanos, y estoy muy agradecido con la iglesia, verdad, con aquellos hermanos que han mandado sus diezmos, sus ofrendas. Les motivo a seguirlo haciendo. Acuérdense también, hermanos, que tenemos un compromiso con los misioneros. Se ha visto disminuida. Sé que no todos lo han hecho, hermanos, pero también entiendo que la situación no es muy apremiante en muchos casos. Hermanos, yo les motivo de verdad a sostener la obra de Dios. En este tiempo de pandemia necesitamos mantener la obra de Dios, sostener la obra de Dios, hermanos. Y si nosotros lo hacemos, Dios nos va a dar provisión, Dios nos va a bendecir. Creámoslo, confiemos en Dios. Dios le da una provisión abundante. Hermanos, un simple acto de fe: dame a mí primero. Un simple acto de fe, después vas a poner para ti. Un simple acto de fe: olvídate de momento de tu hijo, dámelo a mí. Le permitió a esta mujer recibir un milagro en su propia casa. Hermanos, ¿a quién no nos gustaría? No solamente que Dios actuara con milagros en nuestra vida, sino que nosotros pudiéramos encaminar a las personas a través de la palabra, a través del testimonio, a confiar de tal manera en Dios, que Dios obrara milagros en sus vidas. No sé si me explico. Hermanos, entreguemos nuestra vida sin temor a Dios. Ofrendemos para la obra de Dios. Y recordemos una cosa: por lo general, a las grandes bendiciones le siguen grandes pruebas. Si Dios, hermano, te está bendiciendo y Dios empieza a hacer milagros en tu vida, recuerda una cosa: que si tú estás listo para que Dios haga milagros en tu vida, invariablemente Dios te va a llevar a Sarepta para refinarte. Y allí tendremos que seguir dando muestras de la confianza en Dios. Y si lo hacemos allí, seguiremos viendo más milagros. Y seguiremos siendo, hermanos, instrumentos de Dios para que otras personas reciban también las bendiciones de Dios. 3.
la resurrección de un muerto, capítulo 17, versículo 17. ¿Se dan cuenta que no nos hemos apartado mucho de la lectura, que estamos manteniéndonos allí y que prácticamente lo que estamos haciendo es examinar precisamente la manera en la que nosotros podemos recibir milagros de Dios? Primero de Reyes 17. Después de estas cosas, es decir, de la provisión y del alimento, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Hermanos, ¡qué tremendo! Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Hermanos, y le echa la culpa: ¿y para hacer morir a mi hijo? Quiero entender el dolor de una madre, hermanos. Yo no voy a pretender decir qué se siente, hermanos, perder un hijo. Yo no he vivido eso. Y sé que quien lo ha vivido es algo inigualable, es terrible. Aparentemente, hermanos, ella había ya decidido tiempo atrás dejarse morir, pero ahora con la comida, ahora con la presencia de un varón de Dios, de la bendición de Dios, lo menos que podía esperar era esto. ¿Sí me explico? Pero lo recibe y se muere. Y entonces quiero entender ahora sí el dolor de esa madre que va con el hijo. Y sin embargo Elías dice en el versículo 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso, dice la palabra de Dios, sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó, escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Hermanos, nadie había resucitado un muerto hasta este momento. Ustedes lo saben, yo lo sé. Nadie. Si ustedes me hablaran de Eliseo, bueno, Eliseo sabía que su maestro Elías había resucitado un muerto. O si me hablan, por ejemplo, del propio Señor Jesús, ¿verdad? Con el hijo de la viuda de Naín, o algunos otros. Pero aquí no lo había hecho nadie. Nadie lo había hecho. Elías guarda la calma. Dice: bueno, déjame orar a Dios, déjame preguntarle qué es lo que está pasando. Hermanos, él ora y él es escuchado. Hermanos, observo una cosa en Elías. Elías no tenía temor de pedirle cosas grandes a Dios. Elías no tenía temor de pedirle cosas grandes a Dios, porque estaba consciente del poder de Dios. Hermanos, si nosotros estamos conscientes del poder de Dios, tenemos entonces que orar a Dios para pedirle que haga milagros, aun cuando no hayamos visto ninguno, aun cuando lo que le estamos pidiendo sea nuevo, aun cuando lo que nos está ocurriendo específicamente a nosotros no lo ha vivido nadie, que me costaría creerlo, pero puede ser el caso. Oremos a Dios. Pero si recuerdan, hablamos de un hombre que está en la presencia de Dios. Hablamos de un hombre, ¿verdad?, que es utilizado como instrumento para hacer milagros. Hablamos de un hombre que motiva a otros a confiar en Dios. Hablamos de un hombre que no cuestiona a Dios. Hablamos de un hombre que está literalmente en la presencia de Dios. Hermanos, yo creo y estoy convencido que Dios quiere hacer milagros hoy, que puede hacer milagros hoy. Aquella mujer extranjera pudo comprobar la realidad de las palabras de Elías al ver a su hijo en sus manos. Quiero que vayamos al versículo 24, por favor, y quiero que veamos lo que dice. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, perdón que use de repente frases repetitivas. Esto trae a mi memoria a Job, el gran Job. De oídas te había oído, Señor, yo creí que te conocía, pero lo que yo conocía de ti era tan poco que ahora mis ojos te ven. La mujer ya había comprobado, que ya sabía que este era varón de Dios,
Ya había comprobado a través de la multiplicación de la harina en la tinaja. Pero ahora cuando ve que su hijo muerto está volviendo a la vida por la oración de este hombre, dice: ahora conozco que eres varón de Dios. Ahora me doy cuenta de la realidad, sé quién eres. Hermanos, el milagro produjo un testimonio de fe de parte de la mujer. Ahora sé que el Dios en el que tú me estás introduciendo es Dios. Hermanos, esta es la forma. Este es el propósito que tenemos que alcanzar nosotros. Hermanos, la gente que sabe abiertamente que somos hombres y mujeres cristianos, ¿qué comprueba a través de nosotros? ¿Qué comprueba respecto a Dios con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestras acciones? El mundo de hoy necesita cristianos comprometidos. Hombres y mujeres en cuyas vidas el mundo pueda ver las obras de Dios. Familias, hermanos, en las cuales pueda hacer milagros. Repito, nunca había resucitado un muerto, pero Elías lo pidió sin temor. Aquella mujer, hermanos, nunca creyó que sería el objeto de las bendiciones de Dios, pero lo recibió. Y cuando vio el poder de Dios, hermanos, muy probablemente creyó en él. Pero estamos en Sarepta. Elías está siendo refinado. Vamos al punto 4 para terminar. El milagro del fuego que descendía del cielo. El milagro, ¿verdad? El título de la predicación de hoy se llama: Dios te puede responder solo con milagros. Hoy vamos a hablar acerca del fuego que descendía del cielo. Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, es decir, se cumplen los 3 años y medio, en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Hermanos, ¿saben ustedes durante cuánto tiempo había buscado el rey a Elías? 3 años. ¿Y saben ustedes qué quería hacer con Elías, hermanos? Quería acabar con él. Quería acabar con él. Porque él era el culpable. Dice: por tu culpa el pueblo está así. Por tu culpa nos estamos muriendo de hambre. Por tu culpa no hay lluvia. Por tu culpa el mundo está así. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El pecador eres tú, el culpable eres tú. Las cosas en tu vida están así por ti, por tu culpa. Hermanos, qué atrevimiento de parte de Elías. Qué valor de este hombre, hermanos, para confrontar a un rey. Porque este rey, hermanos, a la respuesta de Elías, tenía el poder de ordenar a sus soldados que se lo llevaran y que le cortaran la cabeza. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Quiero decir una cosa, hermanos. El cristiano es una persona que también tiene que aprender, hermanos, a confrontar a las personas con sus pecados. A veces, hermanos, le hablamos de Cristo a una persona, es que ¿cómo le voy a decir que tiene que dejar de ser un alcohólico? ¿Cómo le debo de decir que debe dejar de ser un mentiroso? ¿Cómo le voy a decir que debe dejar de ser un adúltero? ¿Cómo le voy a decir y estamos tratando de disfrazar el evangelio para que no se sienta mal, pobrecito? Porque ¿qué va a pensar de Dios? ¿Que Dios no lo ama? No, hermanos, el pecado es pecado y tenemos que llamarlo pecado. ¿Por qué tenemos que ocultarlo? No sé si me explico. Tenemos que confrontarlo. Sí, tenemos que hacerlo con amor, claro que sí. Pero llega el momento, hermanos, llega el momento en el que a lo mejor hemos tratado de llevar a esa persona a Cristo de una o de otra manera, que tenemos que enfrentarla. Hermanos, de verdad, hay personas que únicamente han recibido a Cristo cuando fueron confrontados. Y cuando dicen: oye, es que nunca pensé que me hablarías con tanta franqueza. Nunca pensé que me echarías en cara lo que soy, lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo haces? Pues porque te amo. Porque Dios no está de acuerdo con la vida que estás llevando.
de fornicación, de mentira, de adulterio, de vicios, de lo que quieran, pónganle un nombre, el que quieran, hermanos, de mentira. No tenemos por qué darle vueltas, hermanos, al evangelio. Tenemos que ser directos. Máxime cuando la gente, entre mal, hermanos, porque hay personas que entre más les hablamos de Cristo, más se quieren comprometer con lo que hacen. Más se quieren comprometer, hermanos, con aquello que están practicando, porque como nosotros les damos un evangelio light, pues piensan entonces que no se necesita ningún compromiso. No, hermanos. Elías va delante del rey, lo confronta y le dice: tú eres el culpable, es por tu culpa, es por tu pecado. Por eso le dice: tú y la casa de tu padre, porque ellos y su esposa Jezabel eran los adoradores de Baal, eran los que sostenían a los sacerdotes y eran los que habían motivado, hermanos, al pueblo a hacer lo mismo. Hermanos, no temamos confrontar a nuestros amigos, a nuestros maestros, a nuestros vecinos, con el evangelio, con la palabra de Dios. Hermanos, se creía que Baal, dije hace rato, era el dios de la lluvia y por ende de las cosechas fértiles. Pero también se creía que Baal, hermanos, era el dios que dominaba el fuego. Y entonces Elías tenía que comprobar que el Dios suyo, el Dios de la naturaleza que domina la lluvia, de la naturaleza que tiene soberanía sobre la lluvia, sobre los animales y sobre la gente, también es el Dios, ¿verdad?, que puede dominar el fuego. Pero un fuego distinto, un fuego diferente. Versículos 18 y 19. Envía pues ahora, primero de Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Ceder, rendirse, renunciar. ¿Hasta cuándo renunciarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió. Elías, hermanos, está listo ya para llamar al pueblo de Israel a tomar una decisión en ese momento. Y Elías, hermanos, para no ganar ventaja, sabiamente, y además para no ganar ventaja, permite, ustedes conocen la historia, así que no la voy a referenciar, porque además la mayoría o la totalidad de los hermanos que están conectados conocen de Cristo. Permite que los profetas de Baal clamen primero durante horas, se cortan el cuerpo, danzan y hacen todo lo posible para ver si su Dios, que es el Dios del fuego, responde con fuego para consumir su holocausto, hermanos, pero eso no pasa, eso no ocurre. Y llega el momento, hermanos, en que viene el tiempo de Elías. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, porque cada piedra, hermanos, recuerden, cuando se levantaba, escuchen, recuerden porque lo prediqué hace poco, cuando la comunión del pueblo estaba rota con Dios, lo primero que tenían que hacer, recuerden ustedes, era levantar un altar. Y recuerden ustedes que yo dije que se tomaban 12 piedras porque cada piedra simbólicamente representaba una tribu de Israel. Entonces ese altar levantado, sobre el cual se ofrecía un sacrificio, lo que representaba es el pueblo, todo el pueblo, las 12 tribus, estamos aquí como unos solos, listos para que ofrecerte sacrificios a ti. Y tomando ellos 12 piedras conforme al número de las tribus, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Aproximadamente 30 litros en promedio por cada cántaro, hermanos, 4 por 4, 16. Casi 200 litros, 160 litros de agua, suficiente agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, quizás alrededor de las 3 de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Hermanos, Elías está delante del pueblo y le va a decir al pueblo: el Dios al que nosotros clamamos, quiero que escuchen, profetas de Baal, quiero que escuchen de verdad, profetas de ese Dios que no es Dios. El Dios nuestro es un Dios de nuestros antepasados, es un Dios que a través de la historia, ya sea Abraham, ya sea Isaac o el propio pueblo de Israel, Él ha demostrado lo que Él es. Y dice:
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, entre comillas, y no Baal, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que la gente venga a Dios. Hermanos, la gente no va a venir a Dios si no la motivamos a tomar decisiones. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice Elías con el pueblo? Ya dejen de dudar, hermanos, iglesia de Israel, ya dejemos de dudar. Hoy, hermanos, se está estimando, hermanos, ya están surgiendo las primeras estadísticas en el mundo cristiano, donde se estima que después de la pandemia aproximadamente entre el 17 y el 20% de miembros de las iglesias no van a volver o van a cambiar de iglesia, por muchas razones. Este pastor habla más bonito, este me cae bien, está más simpático, está más guapo, tiene mejores ministerios, etcétera, etcétera. Otra razón: no tengo que levantarme temprano, no tengo un compromiso, no tengo que estar en un ministerio. Lamentablemente, por lo menos la mitad o más de la iglesia, de verdad, no diezma, no ofrenda, pues no tengo compromisos. ¿Para qué vuelvo? Y estoy bien y puedo recibir la palabra y puedo orar y tengo un menú de predicadores, ¿verdad? De México y del mundo que yo puedo escuchar y puedo descargar cantos y lo puedo hacer. Como que ¿para qué vuelvo? Hoy, lamentablemente, hermanos, esta pandemia está siendo utilizada por Satanás para convencer entre el 17 y el 20% de cristianos en el mundo a no volver o cambiar de iglesia porque creen que otra es mejor. No dudo que haya mejores iglesias, hermanos, por supuesto que Arenal. Pero Dios no nos mandó a andar como los chapulines, saltando de un lugar a otro, sino trabajar en nuestra iglesia para que sea mejor. Si crees que todavía no es la iglesia que debería, pues tenemos que estar aquí para que sea mejor. Tenemos que decidir ya. Y así como el impío tiene que ser confrontado con su pecado, deja ya la mentira, ya deja el odio, deja el vicio, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la maldad. El cristiano también, como Elías lo hizo con el pueblo, tiene que ser confrontado. Y Elías dice, ya decide a quién vas a seguir, hazlo hoy. Y entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, yo quiero que tú te imagines lo siguiente: se consumió todo. ¿Sabes qué se necesita para consumir, hermanos, para fundir una piedra, una roca? Dependiendo de qué tipo de roca, porque la consistencia es distinta, pero quiero pensar por la estructura geológica que hay, no sé si es el término correcto, en Israel la roca es dura. Hermanos, se necesita someterla durante un buen tiempo a una temperatura de entre 1000 y 1200 grados. Pero en ese momento, el fuego que Dios envió del cielo consumió en un momento, hermanos, el holocausto, la roca, el agua, todo fue consumido. Debió de haber sido impresionante. Se suponía, hermanos, que Baal era el dios de la lluvia, pero no fue así. Se suponía que él era el Dios de la cosecha abundante, pero no fue así. Se suponía que Baal era el Dios, hermanos, del fuego, pero no fue así. Quedó muy clara una cosa: el Dios de todo era Jehová, y el pueblo tenía que tomar una decisión. Cada etapa de la vida de Elías, hermanos, estuvo marcada por dos cosas. Hermanos, Dios te puede responder solo con milagros, como con Elías. Pero quiero que te quede clara una cosa: toda la vida de Elías estuvo marcada por dos cosas: la prueba y el peligro. ¿Sí nos damos cuenta? Es que yo quiero que Dios haga milagros en mi vida. Sí, pero tenemos que pasar por Sarepta. Tenemos que pasar por la prueba, tenemos que pasar por el peligro. Y la prueba y el peligro, hermanos, nunca detuvieron a Elías. Él siguió adelante. Sí, hubo un momento por allí cuando hubo un pequeño desliz en su vida, y me refiero a que
se presionó, se deprimió, incluso algún día hablaré de nuevo de eso, pero hermanos, él hacía milagros, Dios hacía milagros. En una ocasión, años más adelante, o un tiempo más adelante, no lo lean, escúchelo, también está en 2 de Reyes 1:9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, él subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Hermanos, ¿saben ustedes qué temperatura se necesita para cremar un cuerpo y cuánto tiempo? Igual, aproximadamente 1000 grados y por lo menos un promedio de 6-7 horas. Pero Elías dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50, y el fuego que descendía del cielo lo consumió. Hermanos amados, Dios puede obrar, puede responder solo con milagros. ¿Estás listo? ¿Está lista la iglesia? ¿Estamos creciendo espiritualmente en la fe como para que Dios obre únicamente con milagros en nuestra vida, hermanos? Porque Dios ha estado listo desde siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.